Atención participantes, 3 minutos para dar comienzo la final de caballos jóvenes de 6 años. Buenos días a todos, tenemos todo preparado para dar comienzo a la tercera calificativa y final de caballos jóvenes de 6 años en el 43º Campeonato Gallego de Salto de Obstáculos. Primer caballo en pista, Mufasa Banjom Hamza, montado por Roy Calviño Gabón. Va a realizar su recorrido con 27 puntos acumulados.
Siguiente caballo en pista, Truman JGF, montado por Javier González Fraga, realiza su recorrido con 20 puntos acumulados. Resultado: para Mufasa Banhom Hamza, 0 puntos en un tiempo de 70 segundos, 83 centésimas, 7083. Siguiente caballo en pista, Querida de Bellucci, montado por Belén Rodríguez Suárez. Realiza su recorrido con un total de 12 puntos acumulados. Resultado para Truman JGF, 4 puntos en un tiempo de 72 segundos, 2 centésimas, 7202. Siguiente caballo en pista, Ufano PH, montado por José Luis Milán do Picor. Realiza su recorrido con un total de 8 puntos acumulados. Resultado para Querida de Bellucci, 0 puntos en un tiempo de 69 segundos, 95 centésimas, 6995, lo que le hace terminar el campeonato con un total de 12 puntos acumulados.
Resultado para Ufano PH, 4 puntos en un tiempo de 72 segundos 38 centésimas 7238, lo que lo hace terminar el campeonato con un total de 12 puntos acumulados.
Ya tenemos entrando en pista siguiente participante de la prueba, Balú de Lis Coco, montado por Roy Calviño Rabón. Realiza su recorrido con un total de 8 puntos acumulados. Por favor, veterinario, acuda a la pista de concurso. Siguiente caballo en pista, Picobello, montado por Xavier Paz González, que realiza su recorrido con 4 puntos acumulados.
Resultado de Picobello, 0 puntos en un tiempo de 76 segundos, 18 centésimas, 7618, lo que hace que termine el campeonato con un total de 4 puntos acumulados.
Tenemos entrando en pista siguiente participante de la prueba, Jinx Z, montado por José Luis Milán Dopico. Realiza su recorrido con 4 puntos acumulados. Siguiente participante en pista, Beast City Blue PS, montado por Joaquín Pobes Gil, que realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Resultado para Jinx Z, 4 puntos en un tiempo de 69 segundos 4 centésimas, 6904, lo que hace que termine el campeonato con un total de 8 puntos acumulados. Siguiente participante en pista, Milor JGF, montado por Javier González Fraga, que realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado para Vice City Blue PS, 8 puntos en un tiempo de 67 segundos 33 centésimas 6733, lo que hace que termine el campeonato con un total de 12 puntos acumulados.
Resultado de Milord JGF, 12 puntos en un tiempo de 75 segundos, 17 centésimas 75, 1-7, lo que hace que termine el campeonato con un total de 12 puntos acumulados. Hasta el momento tenemos únicamente un resultado con 4 puntos, que es de Xavi Paz con Picobello, un resultado con 8 puntos, que es Jinx Z, y un cuádruple empate con 12 puntos de Querida de Bellucci, Ufano, Vice City y Milord, a la espera del último recorrido de la prueba, que será Pipo. Por lo tanto, los que tienen 12 puntos, de momento, tienen opciones de desempatar. Y ya tenemos entrando en pista, último participante de la final de caballos jóvenes de 6 años, Pipo, montado por Roy Calviño Rabón, que realiza su recorrido con 4 puntos acumulados. Resultado de Pipo, 4 puntos en un tiempo de 72 segundos, 84 centésimas 72, 8-4, lo que hace que termine el campeonato con un total de 8 puntos.
Tenemos entonces desempate para la medalla de plata entre Pipo de Roy Calviño Rabón y Jinx Z de José Luis Milán do Pico. Y ganador del campeonato de caballos jóvenes 6 años, Pico Velo de Xavier Paz González. Y clasificación provisional de la prueba del día de hoy. En tercer lugar, Pico Velo, montado por Xavier Paz González. En segundo lugar, Mufasa Van Hoff Hansa, montado por Roy Calviño Rabón. Y en primer lugar, Querida de Belucci, montado por Belén Rodríguez Suárez.
No tenemos desempate. Roy Calviño renuncia al desempate, por lo tanto, medalla de plata Jinx Z montado por José Luis Milán Dópico, medalla de bronce Pipo montado por Roy Calviño Rabón. De acuerdo con el horario establecido, la prueba dará comienzo a la 1:30, que es el horario establecido.
Atención, César, por favor, es el momento de que pases el tractor por la pista de ensayo. Gracias.
Pista cerrada, en 3 minutos dará comienzo la prueba de tercera calificativa y final de caballos jóvenes de 7 años. Y ya tenemos entrando en pista primer participante de la tercera calificativa y final de caballos jóvenes de 7 años, Harbalú JGF, montado por Javier González Fraga, que realiza su recorrido con un total de 8 puntos acumulados.
Resultado de Harbalu JGF, 8 puntos en un tiempo de 73 segundos, 19 centésimas, 7-3, 1-9, lo que hace que termine el campeonato con un total de 16 puntos acumulados. Y ya tenemos entrando en pista siguiente participante de la prueba, a la Blanca Z, montado por Xavier Paz González. Realiza su recorrido con 4 puntos acumulados.
Siguiente participante en pista, Gadante Z, montado por Roy Calviño Rabón. Realiza su recorrido sin puntos acumulados. Resultado para la Blanca Z, 0 puntos en un tiempo de 73 segundos 18 centésimas, 7-3, 1-8, y termina su campeonato con un total de 4 puntos acumulados. Resultado de Gadante Z, 8 puntos en un tiempo de 74 segundos 95 centésimas, 7-4, 9-5, lo que hace que termine el campeonato con un total de 8 puntos acumulados.
Y tenemos en pista siguiente participante de la prueba de caballos jóvenes 7 años, Cadence de O, montado por Xavier Paz González, que realiza sus recorridos sin puntos acumulados. Y ya en pista, último participante de la prueba de caballos jóvenes 7 años, Viva Blue PS, montado por Joaquín Pobes Gil, que realiza su recorrido con 0 puntos acumulados.
Y resultado de Vivalú Blue PS, 0 puntos en un tiempo de 69 segundos 80 centésimas 6980, lo que hace que termine el campeonato con un total de 0 puntos acumulado. Por lo tanto, tendremos desempate para el oro entre Candes de O de Xavier Paz González y Vivalú Blue PS de Joaquín Pobes Gil. Atención, jinetes, para el desempate por el oro. El desempate comenzará en 10 minutos. Resultado provisional de la prueba que acaba de finalizar. En tercer lugar, Cadence de O, montado por Xavier Paz González. En segundo lugar, A la Blanca Z, montado por Xavier Paz González. Y ganador de la prueba del día de hoy, Vivalú Blue PS, montado por Joaquín Pobes Gil. Obstáculos del desempate números 5, 6, 7, 8A, 8B, 13 y 14. 5, 6, 7, 8A, 8B, 13 y 14. Tiempo concedido el mismo, 54 segundos.
Ya tenemos todo listo para dar comienzo el desempate en la categoría de caballos de 7 años por la medalla de oro. En pista, el primer participante, Xavier Paz González, que monta a Cadence de OH. Y en pista el último participante de la categoría de 7 años, Joaquín Pobes Gil, que monta Vivalú Blue PS. Cadence 4 puntos, 34 segundos, 78 centésimas es el resultado que debe batir Joaquín Pobes. Vivalú Blue PS, sin falta, 34 segundos 38 centésimas, por lo tanto, medalla de oro en el Campeonato Gallego en la categoría de caballos de 7 años, Vivalú Blue PS. Medalla de plata, Cadence de OH, montado por Xavier Paz González. Y medalla de bronce, Haya Blanca, montado por Xavier Paz González.
vamos a entregar los trofeos de las pruebas de hoy de los caballos de 6 años. Tercer clasificado fue Picobello, montado por Xavier Paz. Recoge en su nombre Joaquín Pobes. Segundo clasificado Mufasa, montado por Roy Calviño. Recoge en su nombre Belén Rodríguez. Y ganadora de la prueba de caballos de 6 años, Querida de Bellucci, montada por Belén Rodríguez Suárez, que recoge ella misma. Está entregando los premios Ana González. Y en caballos de 7 años, tercer clasificado Cadence de O, montado por Xavier Paz, recoge Joaquín Pobes. Segundo clasificado a la Blanca, montado por Xavier Paz, también recoge Joaquín Pobes, en nombre de Xavier Paz. Y ganador de la prueba de caballos de 7 años, Joaquín Pobes Gil, montando a Vivalú Blue PS. Enhorabuena a los 4 y más a los 2 que han venido. En su honor, pues enhorabuena a todos y en su honor suena la marcha Radetzky para que recibáis los aplausos del público.
pista abierta para la prueba de ponis A y B. Ponis A finaliza en el obstáculo número 9, ponis B en el obstáculo número 11.
Recordamos a todos los participantes que la prueba Copa categoría Ponis A dará comienzo a las 4 en punto. La pista está abierta para la inspección de las pruebas de Ponis A y Ponis B, tanto en Copa como Campeonato. Repetimos, la pista está abierta para la inspección de las pruebas Copa Ponis A, Campeonato Ponis A, Copa Ponis B y Campeonato Ponis B. La prueba dará comienzo a las 4 en punto.
Atención participantes, dentro de 7 minutos, dará comienzo la prueba Ponis A Copa. Por lo tanto, Mulan, preparado a la entrada de la pista. Dentro de 6 minutos. Para la prueba final es obligatorio la chaqueta. Y sobra decirlo, pero desde luego y siempre en todas las entregas de trofeos, vestimenta reglamentaria.
Atención, participantes, dentro de 2 minutos daremos comienzo la prueba Copa categoría de Pony Sash. Por lo tanto, Mulan número 1 preparado a la entrada de la pista dentro de 2 minutos. Tenemos todo listo para dar comienzo la prueba de la Copa en la categoría de Pony Sash. Está en pista el primer participante. Mulan sale a pista con 8 puntos acumulados hasta el momento y lo monta Bosco da Rosa García. Mulan, sin falta, 46 segundos 37 centésimas, finaliza el campeonato con 8 puntos. En pista el número 2, Violeta, que sale sin penalidades acumuladas y lo monta Carlota Campos Loureiro. Violeta, sin falta, 46 segundos 36 centésimas. Por lo tanto, lo que sí que tenemos garantizado es que Mulan al menos será medalla de oro o plata. En pista el último participante. Sale a pista también
sin penalidades acumuladas. Cotton Clovet de Guinjar, montado por Mateo Vázquez Álvarez. Cotton Clovet sin falta en 38 segundos 25 centésimas. Por lo tanto, tenemos un desempate para la medalla. Por lo tanto, es la copa. Por lo tanto, lo que clasifica es el tiempo de hoy. Clasificación provisional de la prueba. Primer clasificado, Mateo Vázquez de Cotton Clovet. Segundo clasificado, Carlota Campos. Y tercer clasificado, Bosco da Rosa. Copa Gallega Pony SAS. Medalla de bronce, Mulan. Medalla de plata, Violeta. Y medalla de oro, Cotton Clovet. Ya tenemos todo listo para dar comienzo a la tercera calificativa y prueba final del Campeonato Gallego en su 43ª edición de la categoría de Pony SAS. Petit de una luna a la pista.
Tenemos en pista el primer participante de Ponis A. Petit de una luna, montado por Adriana Alonso. Petit de una luna, 4 puntos, 45 segundos, 79 centésimas, 4,579. En pista Top Rayo JC lo monta Vela García del Río, sale a pista con 11 puntos acumulados hasta el momento. Top Rayo JC sin falta, 40 segundos, 63 centésimas, 4,063, por lo tanto tenemos tiempo a batir para la prueba y finaliza el campeonato con 11 puntos acumulados hasta el momento. En pista el número 3, Top Hidalgo, lo monta número 4, Campo de la Verdad Forza JC, lo monta Valentina Méndez, sale a pista con 4 puntos acumulados hasta el momento. Pues Valentina Méndez, 0 puntos 38 segundos 17 centésimas, primera en la provisional y quiere estar en la opción de medallas. Finaliza el campeonato con 4 puntos.
Dado que la señorita Campos tenía un caballo hace poco, vamos a dar comienzo a la prueba del campeonato. Bier sin falta, 38 segundos, 21 centésimas. Puntos del campeonato total es 0. Por lo tanto, al menos se garantiza un desempate y una medalla. Este jurado de campo agradece a la señorita Campos la rapidez en preparar su segundo pony. Está en pista el número 3 de orden de salida, Top Hidalgo. Lo monta Carlota Campos Loureiro. Sale a pista con 8 puntos acumulados hasta el momento. Top Hidalgo sin estribo, más de medio recorrido, 4 puntos, 42 segundos, 43 centésimas. Puntos totales del campeonato, 12. Y los dos participantes que nos quedan, los dos salen sin penalidad. En pista el número 6, Chispa, montado por Catalina Iglesias. Preparado número 7, Black Velvet.
Chispa, muy seguro todo el campeonato. Nuevo recorrido sin falta, 39 segundos, 58 centésimas. Por lo tanto, tenemos garantizado al menos el desempate por la medalla de oro. Veremos si consigue Black Velvet incorporarse a estos dos jinetes. En pista, Black Velvet sale a pista sin puntos acumulados y lo monta Carlota Carboeira Domínguez. Espectacular Black Velvet todo el campeonato. Nuevo recorrido sin falta, 38 segundos, 52 centésimas. Por lo tanto, tenemos un triple empate para la medalla de oro. El desempate dará comienzo dentro de 10 minutos. Repetimos, 10 minutos para dar comienzo el desempate del campeonato gallego en la categoría de Ponies A. Clasificación provisional de la prueba. Tercero, Black Velvet. Segundo, Bier. Y primero, Campo de la Verdad Forza JC. La prueba. Black Velvet. Bier, Campo de la Verdad. Ceremonia entrega de trofeos de la prueba. Conjunta con la Copa de Ponies A al finalizar el desempate.
Los obstáculos del desempate son 1, 2, 3, 5A, 5B, 6 y 8. Cuando esté preparado, Bier, a la pista. Ya está entrando en pista el primer participante que desempata por la medalla de oro. Digo yo que un aplauso, por favor. Bier, montado por Lucía González Blanco. Sin falta, 26 segundos, 29 centésimas. Menudo crono, 26 segundos, 29 centésimas. Tiempo a batir. Tenemos entrando en pista al segundo participante. Chispa lo monta Catalina Iglesias. Un aplauso, por favor. Follow the leader, claro que sí, porque ha batido 24 segundos, 85 centésimas, nuevo tiempo a batir. Entrando en pista, el último participante que opta a la medalla de oro, Black Velvet, montado por Carlota Carboeira. Fuerte aplauso. Sin falta, ni un solo derribo en todo el campeonato. Black Velvet, 28 segundos, 45 centésimas, 2845, medalla de bronce del 43º Campeonato Gallego. Medalla de plata, Bier, montado por Lucía González. Y medalla de oro, Chispa, montado por Catalina Iglesias. Vamos a proceder a la ceremonia de entrega de trofeos de las pruebas, categoría Copa Ponisa y categoría de campeonato. Entrega de las pruebas. Por lo tanto, Mulan, Violeta y Cotton Clovet a la pista, acompañados por Campo de la Verdad, Forza JC, Bier y Black Velvet. Estos 6 participantes
a la pista para la ceremonia de entrega de trofeos. Ante ustedes, los jinetes y amazonas mejor clasificados de la Copa de Ponisa y Campeonato Ponisa. Digo yo antes de nada que el ejemplo que nos han dado durante los recorridos no hemos escuchado apenas un chillido. Se permite jalear, se permite, vamos, pero no se permiten dar instrucciones. Ojalá tomen el resto de categorías ejemplo de estos pequeños campeones. Categoría Copa Ponisa. Tercer clasificado, Mulán, montado por Bosco da Rosa. Hace entrega del trofeo la señorita Sandra Quiroga en representación del Club Hípico El Alazán y el comité organizador. Segundo clasificado, Violeta, montado por Carlota Campos Loureiro.
Y primer clasificado, Cotón Clovet de Guinjar, montado por Mateo Vázquez Álvarez. Prueba Campeonato Ponisa. Tercer clasificado, Black Velvet, montado por Carlota Carboeira. Segundo clasificado, Pierre, montado por Lucía González Blanco. Hace entrega don Gonzalo Utrán, vicepresidente de la Federación Hípica Gallega. Y primer clasificado, ganador de la prueba, Campo de la Verdad Forta JC, que lo montó Valentina Méndez García. Y digo yo que antes de la vuelta de honor, un fuerte aplauso porque nos han dado un ejemplo a todos. Enhorabuena a todos y rogamos una vuelta de honor. Dentro de breves instantes va a dar ya comienzo la prueba Copa Ponisbeck.
Ya tenemos todo listo para dar comienzo la tercera calificativa y prueba final de la Copa en la categoría de Ponis B. Entrando en pista, Lucero sale a pista con 20 puntos acumulados y lo monta Blanca Rodríguez Abraí. Que hay 11 saltos, 8 puntos, 49 segundos, 39 centésimas. Resultado de Lucero y Blanca Rodríguez. Finalizan el campeonato con 28 puntos. Entrando en pista, el número 4, Onyx, montado por Julia Fernández Ríos. Sale a pista con 4 puntos acumulados. Atención, porque todos los participantes que quedan son o 4 puntos o 0. Onyx, 12 puntos, 53 segundos, 1 centésima, puntos totales del campeonato, 16. Entrando en pista, Nemo, montado por Lola Ramas, a la pista con 4 puntos acumulados hasta el momento.
Nemo sin falta, 47 segundos 36 centésimas. Por lo tanto ya tenemos tiempo a batir. Entrando en pista el número 3 de orden de salida, Rihanna, montado por Catalina Gracebotwit. Sale a pista con 4 puntos acumulados hasta el momento. Rihanna 16 puntos, 49 segundos 65 centésimas. Finaliza el campeonato con 20 puntos. Entrando en pista el número 5 de orden de salida, Onyx sale a pista con 4 puntos acumulados y lo monta Martina Galbón Vidal. Onyx 4 puntos 51 segundos 13 centésimas. En pista Palusa sale sin puntos acumulados y lo monta Pilar Taboada Mori.
Appaloosa, eliminado por su segunda desobediencia. En pista, el último participante de la prueba, Elian Estevez, que montó a Rafal Deportes Kili. Sale a pista sin penalidades acumuladas. Rafal Deportes Kilis, el único participante que en los 3 días no ha hecho una sola penalidad, sin falta. 49 segundos, 57 centésimas. Por lo tanto, campeón gallego, medalla de oro. Medalla de plata, Nemo, montado por Lola Rama. Y medalla de bronce, Onyx, montado por Martina Galvón. Clasificación provisional de la prueba. Primero Nemo. Segundo Rafal Deportes. Y tercero Onyx, montado por Martina Galvón. Atención participantes, tal y como está establecido en el gráfico del recorrido, para la final de campeonato de Ponis B, el obstáculo número 10 tendrá un bidé.
Repetimos que tal y como figura en el gráfico del recorrido, para la categoría de Ponis B habrá un bidé en el obstáculo número 10. Y vamos a dar comienzo a la prueba final del Campeonato Gallego en la categoría de Ponis B. La prueba está súper reñida. Tenemos 3 participantes con 4 puntos y 3 participantes sin penalidad. Tenemos en pista al primer participante. Bodeguín sale a pista con 4 puntos acumulados y lo monta Axel Hernández Folgueira. Bodeguín, clear round sin falta, 55 segundos 70 centésimas, por lo tanto ya tenemos tiempo a batir. Resultado del campeonato, 4 puntos. Vamos a esperar a ver si Bodeguín pelea por una posible medalla. En pista el número 2, Emma Pérez Estravid, monta Blacky Kili, sale a pista con 4 puntos hasta el momento.
Blacky Kili 8 puntos 49 segundos 75 centésimas. Entrando en pista el número 3 de orden de salida. Top Volvoreta sale a pista con 4 puntos acumulados y lo monta Jacobito Fontán Jr. Top Volvoreta, 4 puntos 50 segundos 89 centésimas, puntos totales del campeonato 8. Hasta el momento tenemos un participante con 4 puntos acumulados, otro con 8 y otro con 12, pero los 3 participantes que quedan salen todos ellos sin penalidades hasta el momento. Entrando en pista, el primero de ellos, número 4 de orden de salida. Queen of Thomas lo monta Sandra Valentina Luis Rodríguez. Queen of Thomas, 4 puntos 53 segundos 37 centésimas, 5-3-3-7 puntos totales del campeonato 4, por lo que tenemos desempate garantizado. Ya veremos el color de la medalla. En pista, nuevo participante que sale sin penalidades. Utica Duchigny lo monta María González Blanco.
Bueno. María González quiere la medalla de oro sin falta. 49 segundos, 32 centésimas. Puntos totales del campeonato, 0. Y tenemos entrando en pista al último participante del recorrido previo. Sale también sin penalidades acumuladas. Junior de Bellucci lo monta Martina Carboeira Domínguez. Y volando Junior de Bellucci en esta pista del Alazán. 3 días, ni un solo derribo. Junior de Bellucci sin falta, 50 segundos, 64 centésimas. Peleará por la medalla de oro con Utica de Bellucci. Y tenemos un desempate también para el tercer puesto, que serán Bodeguín y Queen of Thomas. El desempate dará comienzo dentro de 10 minutos. Repetimos, 10 minutos para comenzar el desempate. Clasificación provisional de la prueba. Tercer clasificado Bodeguín, segundo Junior y primero Utica.
En pista, desempatando por la medalla de bronce, Bodeguín montado por Axel Hernández Folgueira. Bodeguín, 4 puntos, 31 segundos, 71 centésimas, 3-1-7-1. Entrando en pista ya. Sandra Valentina Luis Rodríguez, que monta a Queen of Thomas. Digo yo que un aplauso, por favor. ...12 puntos, 39 segundos, 83 centésimas. Despidámosla con un aplauso. Por lo tanto, medalla de bronce, Bodeguín, montado por Axel Hernández. Y ojo, porque lo que nos queda ahora, han volado en el alazán los dos ponis, ni un solo derribo. Entrando en pista el primero de ellos. Los dos ponis son rapidísimos. Se juegan la medalla de oro. En pista, Utica Duchigny, montado por María González Blanco. ¡Qué manera de volar! ¡Qué manera de volar! Utica Duchigny lo ha puesto carísimo. Ha puesto el reloj en 24 segundos 58 centésimas. Y si alguien lo puede batir,
porque ha volado de verdad. Si alguien lo puede batir, es Junior de Bellucci, lo monta Martina Carboeira Domínguez. Un aplauso, último participante de Ponies B. Lástima, un único derribo en 4 recorridos. Junior de Bellucci, 4 puntos, 29 segundos, 31 centésimas. Medalla de plata del 43º Campeonato Gallego en Ponies B. Medalla de oro, Uti Caducigni, montado por María González Blanco. Vamos a proceder con la entrega de premios de la prueba de hoy de Copa Ponies B y Campeonato Ponies B. Recordamos la clasificación de la prueba de hoy. En Copa Ponies B, en tercer lugar Martina Galvón Vidal con Onyx. Segundo lugar Elian Esteves Rodríguez con Ralph desde Port Skilly. Y en primer lugar Lola Rama Sánchez con Nemo. Y clasificación del Campeonato Ponies B de la prueba de hoy. En tercer lugar, Axel Hernández con Bodeguín. En segundo lugar, Martina Carboeira con Junior de Bellucci. Y en primer lugar, María González con Utica du Cigni.
Tenemos ante ustedes los mejores clasificados de la prueba de hoy de Copa Ponis B y Campeonato Ponis B. Clasificación de la prueba de hoy Copa Ponis B. En tercer lugar, Martina Galvón Vidal montando a Onyx. Hace entrega del premio Carla Fernández Aristegui en representación del Club Hípico Alazán. En segundo lugar, Elian Estevez Rodríguez montando a Ralph desde Port Skilly. Y ganador de la prueba de hoy de Copa Ponis B, Lola Rama Sánchez montando a Nemo. Y clasificación de la prueba de hoy de Campeonato de Ponis B. En tercer lugar, Axel Hernández Folgueira montando a Bodeguín. Hace entrega del premio Carla Fernández Aristegui en representación del Club Hípico Alazán. En segundo lugar, Martina Carboeira Domínguez Bosch montando a Junior de Bellucci. Y ganadora de la prueba de hoy de Campeonato Ponis B, María González Blanco montando a Utica du Cigni. Y antes de continuar este jurado de campo, porque los pequeños siempre nos sorprende, quiero agradecer la gran deportividad y el comportamiento impresionante de estos pequeños. Un aplauso, por favor, gracias a todos los profesores. Así se compite en este deporte. Sois unos auténticos campeones. Y comenzando por la prueba de copa, rogamos una vuelta de honor.
La pista está abierta para su inspección conjunta Ponis C y Ponis D. Copa y campeonato. 15 minutos.
Atención participantes, 5 minutos. Dentro de 5 minutos dará comienzo la tercera calificativa prueba final de la Copa de Ponisas. Y antes de nada queremos recalcar el comportamiento ejemplar que han... El comportamiento ejemplar de los más pequeños. Los de Ponisas y Ponis B no se escuchó ni una sola indicación. Menudo ejemplo. Esperemos que sigamos así y lo consigamos también con Ponis C. Es una norma de nuestro deporte. No se pueden dar indicaciones de forma continuada. Sí que se puede animar. Entonces, veremos si sois capaces de igualar a los de Ponisas y B.
La pista está cerrada, va a dar comienzo la tercera calificativa y prueba final de la Copa en la categoría de Ponis C. Por lo tanto, Kinder Chocolates, cuando esté preparado, a la pista. Vamos a dar comienzo la prueba de Copa Ponis C. Hemos visto todos, lo recalco, el comportamiento ejemplar de los profesores y los alumnos en las pruebas de Ponis As y Ponis B. Continuemos así. No se permiten, está prohibido en este deporte, dar indicaciones de manera continuada o reiterada. Kinder Chocolates, a la pista. En pista, el primer participante de la prueba final de Ponis C, Kinder Chocolates, lo monta Candela Gómez Veloso, sale a pista con 38 puntos acumulados. Kinder Chocolates, 4 puntos, 63 segundos, 5 centésimas. En pista número 2, Antía Domínguez Rodríguez monta a Wilhelm Kili, sale a pista con 21 puntos acumulados. Resultado de Kinder Chocolates, puntos del campeonato, 42.
Wilhelm Kili, 12 puntos, 74 segundos, 99 centésimas. Puntos totales del campeonato, 33. Un segundo, por favor, tenemos una incidencia con el cronometraje. Nada, es cuestión de unos segunditos nada más. Ya tenemos todo listo para reanudar la prueba en pista. El número 3 de orden de salida. Valkyrie Dutrocan, montado por María Fernanda Iglesias, sale a pista con 18 puntos acumulados. Segunda desobediencia de Valkyrie, suponen la eliminación. Es el turno de Axel. Es el turno de Forever Du Jump. En pista el número 4 de orden de salida. Forever Du Jump, montado por Axel Hernández. Gonzalo, te puedes quedar en pista, pero no molestes, por favor. Vale, ten cuidado. Forever Du Jump sale a pista con 16 puntos acumulados hasta el momento. En pista ahora sí el número 5 de orden de salida, Lady Gaga Williams, montado por Gonzalo Criado. Sale a pista también con 16 puntos Forever Du Jump, 4 puntos, 59 segundos, 24 centésimas, puntos totales del campeonato 20.
silencio. Lady Gaga, 4 puntos, 60 segundos, 95 centésimas, puntos totales del campeonato, 20. En pista, Cispejo La Forester, montado por Martina Alonso, sale a pista con 16 puntos hasta el momento. Cispejo La Forestier, 12 puntos, 68 segundos, 60 centésimas, puntos totales del campeonato, 28. Y entrando en pista, el número 7 de orden de salida, sale a pista con tan solo 8 puntos y lo monta Irene Suárez San Martín. Bus sin falta, 55 segundos, 24 centésimas, puntos totales del campeonato, 8. En pista número 8, Enme Pérez Estravid lo monta a Top Hasir de Chels, sale a pista con 8 puntos acumulados.
Vaya recorrido de Tom Hacir sin falta, 61 segundos, 50 centésimas. Finaliza el campeonato con 8 puntos. En pista el primero de los 3 participantes que disputan la Copa y están todos empatados hasta el momento. Salen todos ellos con 4 puntos. En pista número 9, Pitufo, montado por Marusa Diz. Silencio. Pitufo quiere estar entre los mejores. Recorrido sin falta, 61 segundos, 95 centésimas, 61, 95. 2 participantes empatados con 4 puntos y Pitufo solo acaba de poner caro. En pista número 10, Feeling Dotón, lo monta Lola Gómez Ares. Sale a pista con 4 puntos. Silencio. Feeling Dotón, 4 puntos, 57 segundos, 44 centésimas. Finaliza su participación con 8 puntos.
Y digo yo que vamos a pedir un fuerte aplauso para el último participante de la prueba final, porque luego hay otros dos. En pista sale con 4 puntos acumulados nada más. Víctor Hidralián lo monta Emma Curras. Silencio. Quedan 2 participantes para disputar la copa. Clasificación provisional de la copa, medalla de bronce. Gus montado por Irene Suárez. Medalla de plata. Víctor Hidralián montado por Emma Currás. Y medalla de oro ganador de la copa, Pitufo montado por Marusa Diz. Y tenemos entrando en pista al último participante. Además es un participante especial, porque viene de fuera y ha venido a participar con nosotros, por lo que os pido por favor un fuerte aplauso para Príncipe y Paloma Sánchez Martínez. Pues Pitufo lo ha vuelto a hacer, ya ha ganado más pruebas y ha vuelto a ganar esta. Príncipe, montado por Paloma Sánchez, un aplauso, ganadora de la prueba. Segundo de la prueba, Gus. Y tercero, Top Hazir.
ceremonia de entrega de trofeos, como es habitual al finalizar la prueba del campeonato en la categoría de Ponis C.
Ya tenemos todo listo para comenzar esta tercera calificativa y prueba final del Campeonato Gallego en su 43ª edición. Entrando en pista el primer participante de la prueba. Antía Trincado Gómez sale a pista con 20 puntos acumulados y monta a Identity Darnis. Segunda desobediencia de Identity conlleva la eliminación. Tenemos en pista el segundo participante de la prueba. Sale a pista únicamente con 4 puntos acumulados Boen de Jantier y lo monta Gonzalo Criado Constenla. Silencio.
Rubén de Llantier. Sin falta, 56 segundos, 3 centésimas, 5-6-0-3. Finaliza el campeonato con 4 puntos a la espera de 2 participantes. En pista está uno de ellos, el número 3, Valentina Orjekowski. Sale a pista también con 4 puntos. Y monta a Fanny Star Iskla. Atención, por favor, personal sanitario, gracias. Un aplauso, por favor. Y entrando en pista, el último participante del campeonato. No ha tenido ni una sola penalidad en los 2 recorridos precedentes. Un aplauso, por favor, para Sara Zendón y Gin Tonic Teslandel.
Silencio. Si es que no necesita las indicaciones, cómo ha montado, ni un solo derribo, campeona gallega, Gin Tonic Deslandel y Sara Cendón, medalla de oro, Gin Tonic Deslandel y Sara Cendón. ¡Qué manera de montar! Clasificación del campeonato gallego. Medalla de bronce. Fanny Stariskla, montado por Valentina Orjikoski. Medalla de plata, Boen de Jantier, montado por Gonzalo Criado. Y la brillante ganadora del campeonato gallego, Sara Cendón, con Gin Tonic Deslandel. Y nos quedan dos participantes que disputan la prueba. Gato Mr. Bond, cuando esté preparado, a la pista. Y tenemos en pista al penúltimo participante de la prueba. Ha venido de fuera a visitarnos. Un aplauso, por favor, para María de Isabel García y Sol.
Sol 16 puntos, 57 segundos, 8 centésimas. Y la amazona, que está entrando en pista, ya la conocemos porque es la vencedora de la prueba anterior. Gato Mr. Bond lo monta Paloma Sánchez Martínez. Qué competitiva, siempre lo intenta. 8 puntos, 52 segundos, 42 centésimas, resultado de Gato Mr. Bond y Paloma Sánchez. Clasificación provisional de la prueba, ganador de la misma, Bohem de Santier, montado por Gonzalo Criado. Segundo clasificado, Gin Tonic Teslandel, montado por Sara Cendón. Y tercer clasificado, Gato Mr. Bond, que lo montó Paloma Sánchez Martínez. Por lo tanto, estos 6 participantes para la ceremonia de entrega de trofeos. Recordamos la clasificación provisional de la prueba del día de hoy. Copa Ponis C, tercer lugar Top Jazir, segundo lugar Gus y en primer lugar Príncipe. Y clasificación provisional de la prueba de hoy, Campeonato Ponis C, en tercer lugar Gato Mr. Bond, en segundo lugar Gin Tonic y en primer lugar Bohem.
Ante ustedes los mejores clasificados en la prueba del día de hoy de Copa Ponies C y Campeonato Ponies C. En tercer lugar, Copa Ponies C, tenemos a Top Facir de Chels, montado por Emma Pérez Estraviz. Hace entrega del premio Carla Fernández Aristegui en representación del Club Hípico Alazán. En segundo lugar, Gus, montado por Irene Suárez San Martín. Y ganadora de la prueba del día de hoy de Copa Ponies C, Príncipe, montado por Paloma Sánchez Martínez. Y ganadores de la prueba del día de hoy de Campeonato Ponies C, tenemos en tercer lugar Gato Mr. Bone, montado por Paloma Sánchez San Martínez. Hace entrega del premio Carla Fernández Aristegui en representación del Club Hípico Alazán. En segunda posición, Gin Tonic de Slandel, montado por Sara Zendón Álvarez. Y ganador de la prueba del día de hoy, Campeonato Ponies C, Bohem de Jantier, montado por Gonzalo Criado Constenla. Enhorabuena a los 5, rogamos una vuelta de honor a la pista.
Ya tenemos todo listo para dar comienzo la prueba Copa Ponis de En Pista Cholo. Lo monta Mariana Beceiro. Cholo, 4 puntos de menos a más en este campeonato gallego. Un aplauso, por favor. Finaliza su competición. Cholo, 4 puntos, 60 segundos, 78 centésimas. Resultado de Cholo y Mariana Beceiro. Pues tenemos todo listo para dar comienzo y son los dos últimos jinetes del día de esta prueba final del Campeonato Gallego en la categoría de Ponis Des. Un aplauso, por favor, para De Kerry Rose y María Otero Jiménez.
Segunda desobediencia conlleva la eliminación. María, el 1 está en el suelo. Cualquier otro obstáculo aislado. Y tenemos en pista al último participante. Y como es el último participante y el último del día, ahora sí que quiero, por favor, el último gran aplauso. Eduardo, montado por Inés Rodríguez, sale a pista con 4 puntos. Segunda desobediencia de Eduardo conlleva la eliminación, pero eso no impide que Eduardo sea campeón gallego en su 43ª edición en la categoría de Ponis D. Un aplauso, por favor, es la campeona gallega y es el último recorrido del día. Por lo tanto, únicamente tenemos ceremonia de entrega de trofeos en la Copa de Ponis D. Solo a la pista. Ante ustedes, la amazona mejor clasificada de la prueba de Ponis D, que con el recorrido tan exigente que nos había preparado David Veloso y su equipo, la única persona que ha conseguido finalizar y únicamente con 4 puntos. Ganador de la prueba, Cholo, montado por Mariana Beceiro. Hace entrega del trofeo la señorita María Quintela, que además es la profesora de Mariana. Enhorabuena, Mariana, y rogamos una vuelta de honor.
Y no se muevan de sus asientos porque en breves instantes tendremos el homenaje bien merecido para los campeones gallegos en esta 43ª edición. Hola, hola, 1, 2. Hola.
Atención, por favor, rogamos al propietario del Audi negro, matrícula 8006 MPH, lo retire urgentemente de donde lo tiene aparcado, que impide la salida de camiones. El Audi negro, matrícula 8006 MPH. Por favor, retire su coche de donde lo tiene.
Atención. Por favor, don Manuel Dante, vicepresidente del Club Hípico Alazán. Julia Loureiro, concejala de Formación y Empleo. Baldomero Lorenzo, concejal de Servicios. Don Federico Pérez Lago, por favor, acudan. Bueno, va a dar comienzo la entrega de medallas del Campeonato Gallego. Por favor, jinetes de potros 4, 5, 6 y 7 años salgan a la pista, así como todos los participantes de las pruebas, medallas de ponis A, B y C y D. Diego Laje, por favor. Diego Laje, Joaquín Pobes, Belén Rodríguez, Roy Calviño, José Luis Millán Pico, Xavier Paz González y Joaquín Pobes. Jinetes de caballos jóvenes, sí. Los de ponis tienen todos a caballo. Por favor, los ponis, todos ir entrando, por favor, a la pista. Ponis A, B, C y D. Medallas, por favor, a la pista. ¿Puedes aguantarte un segundo un micrófono porque queremos... Eso está encendido. Atención, por favor, ponis. Ponis A y B. Por favor, ponis A y B al lado izquierdo enfrente de la tribuna. Y ponis C y D al lado derecho. Copa y campeonato A y B al lado izquierdo. Y ponis C y D al lado derecho. Ponis C y D aquí. Y ponis B, A y B allí. C y D aquí, por favor. C y D aquí.
Juntaros más, por favor, si no, no caemos todos. Júntate un poquito más. Ahí estemos mejor. Vamos todos en fila, por favor. Isabel. Bueno, atención, querido público, vamos a hacer la entrega de las medallas del Campeonato Gallego de Saltos de Obstáculos. Primero haremos caballos jóvenes, 4, 5, 6 y 7 años, y luego haremos ponis. Medalla de plata, 4 años, Víctor Pantín Cadilla. En su nombre coge Navea Cancela Fuentes, hace entrega del trofeo la concejala de Educación, Formación y Empleo, Julia Loureiro. Por favor. Y primer clasificado y ganador de la prueba de 4 años, Diego Laje Domínguez. Hace entrega al presidente de la Federación Hípica Gallega, don Federico Pérez Lago. Obsequio del Club Hípico Alazán, una botella de vino Alvariño Pazo de Pegullal a cada uno de los jinetes, por favor. Muchas gracias. Ok. Caballos, 5 años. Medalla de oro, Diego Laje Domínguez montando a Coleta Coco. Hace entrega, perdón. Bueno, sí. Ya dije oro. Perdón, de bronce. Primero, Carrera Belucci montado por Belén Rodríguez Suárez. Hace entrega del trofeo Baldomero Lorenzo, concejal de servicios. Foto de honor, muchas gracias. Medalla de plata, don Joaquín Pobes Gil, montando a Frostot. Hace entrega Manuel Dante, vicepresidente de del Club Hípico Alazán. Y el oro para Diego Laje, montando a Coleta Cocó. Hace entrega al presidente de la Federación Hípica Gallega, don Federico Pérez Lago. La entregas tú. Puedes, las tres. Y por supuesto,
Una botella de vino de Gran Sapeguyal para los 3 ganadores. Se entrega Julia Loureiro y Manuel Dante. La foto de rigor. Muchas gracias. Ahí una foto en el podium. Vale. 6 años, lo recoge el nombre. 6 años, Bronce Roy. 6 años. Medalla de plata, José Luis Millán Pico, montando a Jeans. Hace entrega Julia Loureiro, concejala de Educación y Formación y Empleo del Ayuntamiento de Mos. Eso es así. Bronce, Pipo, montado por Roy Calviño Ramón. Hace entrega Baldomero Lorenzo, concejal de Servicios. Y oro Pico Bello para Xavier Paz González. Recoge su nombre. Belea García. Una botella de vino. Ah, no, dos solo. Botella solo, que no puede. Entrega de la botella de vino. Lo sentimos por Xavier Paz. Se queda sin él por no estar aquí, ya que la niña no puede tener vino. No. Por favor, subiros al podio los 3. Gracias. Muchas gracias a los ganadores. Caballos, 7 años, bronce, Xavier Paz González con Haya Blanca. Plata, Xavier Paz González con Candence de O. Y oro, don Joaquín Pobes montando a Viva Lu Blues. Entrega a don Federico Pérez Lago. Plata, Julia Loureiro. Y bronce, Baldomero Lorenzo, concejal de Servicios. ¿Qué falta ahí? Sí, plata. Ah, bueno, que este es el mismo. La plata es el mismo. Solo una botella. Mira, me la llevas tú, por favor. Y el vicepresidente del Club Hípico Alazán hace entrega de la botella de vino a don Joaquín Pobes. Don Manuel Dante, vicepresidente. Vamos a hacer la entrega de, muchas gracias, enhorabuena a todos los jinetes de potros 4, 5, 6 y 7 años. Vamos a empezar con la Copa de Ponisa. Por favor, subimos al podium. Bronce, Bosco de Rosa García. Plata, Carlota Campos. Y oro, Mateo Vázquez Álvarez. Hacen entrega de las medallas Julia Lorenzo, concejala de Educación, Formación y Empleo. Loureiro, perdón.
don Manuel Dante y don Federico Pérez Lago, medallas de bronce, plata y oro. Un aplauso fuerte para Bosco, Carlota y Mateo. Los tres al podium del número 1, por favor. Los tres al podium. Subir al podium. Quedaros ahí para la foto. Ahí está. Sí, que son amigos, hombre. Muy bien. Seguimos con Copa de Ponis B. Bronce Martina Galbón, plata Lola Rama y oro Elian Esteve Rodríguez. Ponis B. Y el otro concejal. Por favor, don Manuel Dante, Baldomero, Lorenzo y don Federico Pérez Lago hacen entregas de las medallas de oro, plata y bronce a estos tres campeones de la Copa Ponis B. Nos subimos al podium del primero, los tres. Ahí, sí señor. Y un aplauso fuerte del público. Muchas gracias. Copa Ponis C. Irene Suárez, bronce. Emma Currás, plata. Y Marusa Diz, oro. El bronce entrega a Manuel Dante, don Federico Pérez Lago y doña Julia Loureiro, concejala de Formación y Empleo del Concello de Mos. Aquí no lo tenía. Los tres al podium, por favor. Subimos ahí. La foto de rigor. Empezamos con los campeonatos gallegos de Ponisas. Bronce, Carlota Carboeira Domínguez. Plata, Lucía González Blanco. Y oro, Catalina Iglesias Bandín. Hacen entrega de los trofeos don Federico Pérez Lago el oro. Manuel Dante, vicepresidente de Alazán, la plata. Y Baldomero Lorenzo, el bronce. Ese aplauso del público que no se oye, por favor. Los tres al podio del número 1. Pasamos al campeonato
Ponis B. Medalla de bronce, Axel Hernández Folgueira. Medalla de plata, Martina Carboeira Domínguez. Y medalla de oro, María González Blanco. Hacen entrega de los trofeos don Federico Pérez Lago, doña Julia Loureiro y don Manuel Dante. Gracias. Nos subimos al podio número 1, los tres, campeón, ahí. Ese aplauso, el aplauso del público. Muchas gracias por acompañarnos. Pasamos a Ponis C, medalla de bronce, Valentina Orjekoski. Medalla de plata, Gonzalo Criado Costenla. Y medalla de oro, Sara Cendón Álvarez. Hacen entrega de los trofeos don Federico Pérez Lago, doña Julia Loureiro y don Baldomero Lorenzo. Los tres al podio, por favor. Muchas gracias. Por último, en campeonato de ponis, oro, Inés Rodríguez Arias. Hace entrega el presidente de la Federación Hípica Gallega, don Federico Pérez Lago. Por favor, Catalina Iglesias, María González y Sara Cendón. Subir. Espera, no te vayas. A ver, María, don Sara y Catalina. Os va a hacer entrega Carlos Domínguez, director del concurso Campeonato Gallego de Obstáculos de Saltos 2026. Un trofeo a los oros de ponis. Me falta uno. ¿Se lo llevas? Se lo vas a Carlos. Don Carlos Domínguez, director del Campeonato Gallego 2026. Y ahora, por favor, todos los oros al podium. No os bajéis. Todos los oros al podium, por favor. En todas las pruebas. Todos los oros.
Carlos Medio. El secretario general para el deporte y en su nombre el presidente de la Federación Hípica Gallega, don Federico Pérez Lago, proclama campeones gallegos en Ponis A, Catalina Iglesias, Ponis B, María González, Ponis C, Sara Cendón, Ponis D, Inés Rodríguez, caballos 4 años, Diego Laje, caballos 5 años, Diego Laje, caballos 6 años, Xavier Paz, y caballos 7 años, don Joaquín Pobes. Por favor, nos ponemos en pie para escuchar el himno gallego. Una foto con todos los oros, por favor. Y un regalo para las autoridades cedido por el Club Hípico Alazán y en su nombre Carlos Domínguez. ¡Ay! El vino que se va. Director del Campeonato Gallego 2026. Y mañana nos vemos aquí a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias y hasta mañana. Por favor, los ponis salís ordenadamente, por favor. Igual que pones A, B y C, podéis ir saliendo cuando queráis. Al paso, no hay vuelta de honor. Podéis hacer la foto que queráis, pero no va a haber vuelta de honor.